¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido o bienvenida a este podcast, proyecto de la asignatura de Comunicación y Sociología en la Universidad Iberoamericana de Puebla. El día de hoy estaremos comentando algunos autores que se han revisado en esta asignatura. En el podcast de hoy vamos a profundizar y diferenciar a los siguientes autores. Hablaremos de Mills, hablaremos de Becker, hablaremos de Fromm, hablaremos de Spencer y por último hablaremos de Marx. Vamos a estar haciendo una breve comparación de todos estos autores. Vamos a ver cuáles son sus puntos más interesantes o que me parecieron más interesantes. Y bueno, vamos a estar ahondando un poquito en qué diferencias presentan aquellos. A grandes rasgos voy a hablar un poco de los autores. Por ejemplo, voy a hablar un poco de Mills. Mills es un autor estadounidense, estudia en la Universidad de Wisconsin y sus teorías surgen a partir de un orden psicológico y sociológico. Ese es el enfoque. Mills toma en sus obras o recupera en sus obras conceptos de obras de Auguste Comte, de Spencer y de Scumter. Tenemos a Spencer aquí, eso es importante. Entre sus conceptos más famosos aparecen el carácter, concepto meramente psicológico, y la estructuración de la sociedad. También tenemos aquí a Becker, que nació en Chicago, Illinois. Es un estudiante, o fue un estudiante de sociología en la Universidad de Chicago. Recibe su doctorado en el año de 1951 y se convirtió en un profesor de la Universidad Northwestern, universidad de bastante prestigio. Él se especializaría más que nada en la sociología de la desviación y sería aquel que sentaría las bases de la teoría del etiquetamiento, el etiquetamiento social. Por otra parte tenemos a Fromm. Fromm es personalmente el que más llama mi atención. Es un psicoanalista que seguiría las bases de Sigmund Freud, autor que insiste en la naturaleza animal del hombre. Él se enfoca más que nada en aspectos biológicos, aspectos de naturaleza. Piensa que el humano necesita amar y ser amado. Y es el primer psicoanalista que señala la importancia de factores sociales y políticos. Él toma como inspiración el marxismo. Vemos que cada uno de ellos crece, o bueno, algunos toman de inspiración otros autores. Eso es muy importante de recalcar. Por otro lado tenemos a Spencer. Nació en 1820 en Inglaterra. Él se graduó como ingeniero civil y escribiría acerca de la estética social. Eh, Él tuvo bastantes problemas, entre ellos sufrió de muchas crisis nerviosas, y sus principales obras hablarían de la evolución al ser humano y la naturaleza del mismo, relacionado a Fromm, solamente que aquí desde un punto de vista más de evolución. De hecho, él haría algo que se llamaría el darwinismo social, expresando estas teorías hacia un índole social. También está Marx, uno de los más interesantes sociólogos más conocidos. Nació el 5 de mayo de 1818. Este es considerado obviamente un grande de la dialéctica. Es un filósofo doctorado de la Universidad de Berlín, el cual llegó a escribir en un periódico. Esto me pareció muy interesante. Y bueno, sus ideologías tendrían tintes políticos, en los que también vería hasta cierto punto la miseria de clases trabajadoras e identificaría la diferencia entre clases sociales. Sería de los primeros en el que separaría la sociedad a partir de clases sociales. Bueno, ahora vamos a plantear un poquito, vamos a ahondar un poquito más en las teorías de cada uno y cuál era su perspectiva de la sociedad para que podamos tener una idea y compararlos. Para Mills, por ejemplo, él plantearía que existe algo que se llama imaginación sociológica. Él expresa que hay que ver más allá de la realidad propia, de lo que tú vives. Esto quiere decir, obviamente, que se debe entender lo que sucede usando una metáfora más allá de nuestra nariz. Él plantea que que el individuo sin imaginación sociológica únicamente puede entender su contexto y el lugar que éste ocupa en la sociedad. Esto es importante para arrancar en cuestiones de sociología, y que veremos más adelante algún tipo de relación que tiene con los autores, con los otros autores. Por otro lado, Becker, por ejemplo, él diría que existen diversas formas para interpretar la realidad.
A estas formas las llamaría representaciones. Toma un poquito de lo de Mills, diciéndonos que sí, claro que sí existen diferentes puntos de vista para ver la realidad. Esto él lo llamaría representaciones. Las representaciones pueden observarse gracias a un método que él propone, que es plantea básicamente una investigación de campo, una realización de estadísticas, de ciertas entrevistas, y tendría una idea concreta de los hechos. Él diría que los hechos se definen como datos que son descritos y por lo general son aseverados por profesionales. Normalmente las personas que dan los hechos son profesionales. Por otro lado, tenemos a Fromm. Fromm que hablaría más de la naturaleza, tomaría principios freudianos, como ya lo comenté, principios psicoanalíticos sobre todo. Diría que los seres humanos somos egoístas por naturaleza y que algo que nos caracteriza es que sentimos angustia. Spencer también sí se relacionaría algo con Fromm en cuestiones que habla un poco o toma puntos de las ciencias naturales, pero él haría una traducción directamente de la biología a la sociología, en donde crearía términos como la evolución, la involución y la disolución. Él explicaría de esta forma el trayecto de la sociedad y el curso lineal que sigue esta sociedad. También habla un poco de la memoria histórica para ver el curso de esta sociedad en cuestión de la evolución, la involución y la disolución. Mientras que Marx, por ejemplo, él expresaría un método más dialéctico, un punto de vista más político, tomando conceptos como tesis, antítesis, y que derivan en una síntesis, por ejemplo, ¿no? Más que él interpretar estos modos, él busca transformar, más que interpretar cómo funciona esta sociedad que otros autores hicieron, él buscaría cómo transformarla. Y es curioso porque él es pionero en esto de la sociología. Obviamente él da un peso importante a la sociedad en función a cómo ha ido creciendo según la historia y piensa que nada es imposible con el rumbo de la historia en general. Igual manera pretende que los seres humanos no somos estáticos, no tenemos una única forma, sino que vamos cambiando, o bueno, no tenemos una única forma de comportarnos, sino que vamos cambiando en función al contexto que vivimos o en función al objeto de la histórico que estamos. Habla también del trabajo, hace una crítica bastante fuerte hacia el trabajo y modelos capitalistas, en donde dice que el trabajo nos priva de nuestra creatividad. Habla de que el ser humano es creativo por naturaleza y el trabajo, al menos en modelos capitalistas o en modelos de orden mundial de este estilo, nos privarían de cierta creatividad. Ahora hablemos un poquito de las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estos autores? Pues como vemos, existen diferentes puntos de vista para interpretar una sociedad. Cada uno de estos autores nos brinda o nos explica a su manera su visión. Pero algo que yo pienso, algo que yo opino, es que evidentemente existen diferencias de la manera de ver y del contexto que cada uno de estos autores vive. Yo creo que cada análisis y cada teoría que estos autores nos sueltan tiene mucho que ver también con el contexto que ellos vivían, tanto histórico como eh, económico, social, de dónde estaban parados ellos en la sociedad. Aunque hablemos de que tenían una imaginación sociológica, como explicaba Mills, yo sí que creo que obviamente vemos las cosas desde su juicio, y esa es la primera diferencia. La primera diferencia es que cada uno de ellos compartirían teorías a partir de donde ellos están parados. Otra cosa que me parece que puede diferenciar, por ejemplo, es entre Fromm y Spencer, por ejemplo, que parten de un carácter biológico, más que de un carácter político como Marx y Mills, que nos brindan información más sistematizada en función a las interacciones de los individuos. O sea, ellos hablarían más de sistemas y Spencer y Fromm hablarían más de el individuo comportándose con esos sistemas. Otra diferencia que noto es que se toman otros enfoques para abordar los temas, como por ejemplo Mills,
que aborda el positivismo y la teología. Spencer, que usa partes del darwinismo, partes de la teoría de Sigmund Freud. O Fromm, que iría por pensamientos freudianos, exactamente, perdón, Spencer no, es Freud el que usa términos freudianos. Y una diferenciación que a mí me parece muy, muy notoria es el hecho de que cada interpretación de la sociedad está basada en una disciplina diferente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Fromm, al ser un psicoanalista, su punto de vista iría más apegado a la psicología de la sociedad, a cómo funcionan psicológicamente estos procesos, a qué somos los seres humanos por naturaleza y cómo nos comportamos en esa sociedad. Mientras que, por ejemplo, Marx iría a un punto de vista más filosófico y político. O sea, ya estamos aquí, ya estamos trabajando en sociedad. Ahora, ¿qué pasa y cómo se transforma? En lugar de preguntarse el por qué o el por qué es así, él buscaría cómo se transforma este por qué. Y pues sí, cada uno de estos autores pues representaría su teoría de la sociedad a partir de la disciplina que ellos son, a partir de la preparación que ellos tuvieron a nivel universitario o a nivel doctorado o la preparación que ellos hayan tenido. Digo, esto es relativamente obvio, pero a lo mejor es algo que todos ignoramos, ¿no? En el punto de que pues realmente cada uno de estos autores tiene su propia forma de pensar, aparte de que tiene su propia forma de interpretar una realidad, pues tienen sus propias habilidades y sus propias prácticas y disciplinas para interpretar la sociedad, básicamente. Yo lo que concluyo o lo que puedo quedarme de esta comparación es que no solamente hay que quedarse con un lado de la moneda o con una interpretación, sino, ¿por qué no tomar un poquito de todas estas teorías que interpretan muy bien la sociedad y pues cada quien armar a lo mejor lo que le parezca más creíble? A fin de cuentas, para eso son tantos autores, para eso hay tantos autores, para eso hay tantas teorías, para que a fin de cuentas uno se quede realmente con lo que le significa de cada autor. Todos los autores tienen algo importante que decir, desde su enfoque, desde su contexto, pero siempre podemos rescatar algo de ellos para aprender cómo es que se ha movido nuestra sociedad y cómo es que llegamos al punto en el que estamos. Porque otra cosa muy interesante es que son autores que ya tienen bastante tiempo y es interesante ver cómo hace mucho tiempo, o bueno, hay fenómenos que pasaron hace mucho tiempo, pero que hoy se pueden seguir explicando gracias a estas doctrinas y estas teorías. Siempre es interesante y siempre es importante nutrirse de muchos autores y de múltiples perspectivas para crear una propia. Eso es lo que opino. Pero bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Muchas gracias por ver. Hasta luego.